exposición de las Escrituras. Hebreos capítulo 13. Recuerden que hemos estado durante todo este año y parte del año pasado en la carta a los Hebreos y hemos estado estudiando versículo a versículo este bello libro. Hebreos 13, vamos a leer nuevamente el versículo 10, aunque nuestro tema no va a ser el 10. El versículo 10 dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al santuario. Recuerden lo que dijimos, el tabernáculo, el templo, en el tiempo en que se escribió la carta, voy a seguir refiriéndome al tabernáculo, aunque entenderán que hablo del templo. El tabernáculo tenía un lugar que se llamaba el altar, donde se presentaban las ofrendas y sacrificios. Ahora, lo que vimos el domingo pasado es que el altar, la propia escritura, el propio autor de la carta a los Hebreos no lo identifica, e insisto, no lo identifica con la cruz de Cristo, lo identifica con el lugar donde se sentaban, por decirlo así, a participar de lo que de ahí salía, la comida para los sacerdotes. Por eso dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven el tabernáculo. Nosotros nos sentamos a comer en el altar verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que está en los cielos. Ahora, esto vuelvo a decir, la cruz no es identificada como por este altar. El altar no identifica la cruz, porque el altar lo que identifica o lo que está refiriéndose es a un lugar real que está en los cielos. Fíjese lo que continúa diciendo el versículo 11. Esto es un resumen somero de lo que vimos la predicación pasada. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué es identificado? ¿En qué parte del proceso del día de la expiación se identifica? No se identifica muriendo el animal al costado norte del altar como la muerte de Jesús en la cruz. No, se identifica con la quema de los animales fuera del campamento. Así murió Jesús fuera de la puerta. No es el altar de bronce la cruz, insisto. ¿Qué es la cruz? Para el autor de la carta a los Hebreos, es la quema de los restos de los animales fuera del campamento. Ahora, ya lo hemos visto que era esto de cómo quemaban fuera los animales fuera del campamento. Sí, porque una vez al año había una fiesta judía que presentaban la sangre de dos animales, básicamente, uno por el sacerdote y otro por el pueblo, y la llevaban ante el propiciatorio. Pero ese acto, todo ese acto, no representaba la muerte de Cristo. Lo que representaba la muerte de Cristo es que esos animales, cuando se terminaba esa parte, esa etapa, se llevaba fuera del campamento y se quemaba. ¿Por qué no podía ser dentro el tabernáculo, dentro de los límites, el altar de bronce en la cruz? Porque es símbolo de un lugar que hay en los cielos, donde hay un altar. Y en Apocalipsis tú puedes leer que hay un altar en los cielos. Hoy día hay un altar. De ese nosotros podemos acceder. Ahora, fíjense, el tema de hoy día es, veamos el 14 igual, porque no tenemos aquí una ciudad permanente. No importa tu ciudadanía, no es permanente. ¿Ya? La que tú tengas no es permanente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía que está en los cielos, la que está por venir, dice aquí la Escritura. Ok, versículo 15. Este es nuestro tema hoy día. Considerando esto, ¿qué consideramos? Considerando que tenemos un altar, que no es la cruz. Considerando que
que podemos comer de ese altar. Y considerando que no tenemos una ciudadanía permanente, considerando todo esto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y acá es interesante algo. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los que estaban limpios. Los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los que ya estaban purificados. Y los únicos que podían acercarse al altar eran los que ya habían sido aceptados por Dios para presentarse al altar. Y en Cristo, por la fe en el resucitado, lo tenemos. Podemos acercarnos al altar y ofrecer sacrificios. Porque los únicos que pueden ofrecer sacrificios son los que son del pueblo de Dios. Los que no son del pueblo no pueden ofrecer sacrificios. Ahora, aquí interesante, lo dije también el domingo pasado, el proscenio, el lugar donde estamos hablando, no es el altar. Nosotros desde nuestra ignorancia llamamos inclusive a veces a este lugar altar. No es altar. El único altar verdadero es el que está en los cielos. Y a ese tenemos acceso. Entonces, vuelvo a decir, la vez anterior dijimos algo importante. Tenemos un altar. El texto lo dice. Y vuelvo a decir, no es este proscenio. Cuando hablamos del altar, hablamos el lenguaje del santuario. Hablamos de la presencia del Señor, del acceso. Y como dice el texto, altar para comer, hablamos de la mesa, de la comunión, de la realidad celestial abierta por Cristo. Entonces, si tenemos un altar, la pregunta lógica, ¿qué hace el pueblo en el altar? Con ese altar. Y el versículo comienza diciendo, así que, considerando todo lo anterior que hemos dicho, ¿quiénes se acercan al altar? Ya lo dije, el pueblo del nuevo pacto. Somos el pueblo que se puede acercar al altar. Si no eres del nuevo pacto, no te puedes acercar al altar. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo nos abrió el camino para acercarnos al altar. Y nos acercamos al altar por medio de Él, por medio de Cristo. No por medio del templo terrenal, no por medio de un sacerdote, un cura o un pastor que se las da de personaje especial. No, es por medio de Cristo, no por medio de una estructura humana. No, y otra vez es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el mediador del nuevo pacto, el que padeció fuera de la puerta para que nosotros pudiéramos entrar a este santuario celestial. Entonces, cuando adoramos, no venimos como extraños tratando de convencer o tratando de que Dios nos acepte. No, no, no. Venimos por medio de Cristo al Padre. Venimos porque Cristo abrió el acceso. Venimos porque por su sangre hemos sido santificados. Y si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, has sido perfeccionado, es decir, habilitado para presentarte delante del trono de gracia. Entonces, ¿por qué puedes venir al altar, al verdadero altar? Por la sola fe en el Cristo muerto y resucitado que abrió la entrada para ti. Fíjate, cuando escuchamos la palabra sacrificio, de inmediato pensamos como el mundo piensa. ¿Y cuál es la lógica del mundo? Pérdida, dolor, algo que me cuesta, algo que voy a perder. Pero como hemos dicho en las clases bíblicas y en las predicaciones anteriores, sacrificio no se trata en términos bíblicos de eso que el mundo conoce. Sacrificio tiene que ver con
nos vamos a sentar a la mesa a comernos un rico asado. ¿Ya? Es gozo de estar sentado a la mesa del Señor, disfrutando de su presencia y disfrutando de la presencia de los hermanos. La expresión sacrificio tiene que ver no tanto con la muerte del animal, sino con la barbacoa que viene después. ¿Ya? Ese es el punto. El sacrificio no termina en la muerte, en realidad comienza en la muerte, pero termina en la comunión, en el gozo, en la participación. Cuando tú leas sacrificio en la Biblia, tienes que entender, Dios me sentó a la mesa para disfrutar de una comida que Él preparó. Y cuando dice acá el texto, ofrezcamos sacrificios de alabanza, tiene que ver con eso. A todo esto, tú adoras a Dios porque Dios puso en ti adoración. En ausencia de lo que Dios puso en ti, no hay adoración. Solamente podemos dar lo que Él ya nos ha dado. El pueblo que tiene altar no viene a Dios desde lejos, con miedo, sin saber que si seré o no seré recibido. Dios te ha dado un altar. Y eso significa que has sido recibido en Cristo. Tú tienes acceso al mismo trono de la gracia. Y entonces, en ese altar, tú puedes alabar, tú puedes confesar su nombre, tú puedes sentarte a la mesa del Señor. Y fíjate cómo dice el texto, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿La alabanza qué es? Son frutos de labios que confiesan su nombre. No es solamente cantar bonito. No es solamente la música bien hecha. No es solamente la emoción de, wow, que los pasamos bien hoy día. No. Puede estar incluido, claro. Ojalá cantáramos todos bonitos, pero la esencia es la confesión. Es reconocer quién es Cristo. Es decir con tu boca lo que hay en tu corazón. Es decir con tu boca lo que hay en tu corazón. Cristo es mi Señor. Cristo es suficiente. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro mediador del nuevo pacto. Cristo abrió el acceso porque Él es el camino. Cristo nos lleva a la ciudad. Todo esto que estoy diciendo es fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificios de alabanza. Si tienes un altar, porque tenemos un altar, es para presentar sacrificios. Y solamente quienes presentan sacrificios son los que están habilitados por la fe en el resucitado para acercarte a dicho altar. ¿Cuáles son estos sacrificios ahora? Frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Quiénes presentan sacrificios? Son solo aquellos que son sacerdotes. ¿Y qué ha hecho Dios de su pueblo? Reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre. Si has creído en Cristo, no importa si eres hombre o mujer, tú has sido hecho sacerdote para Dios, nuestro Padre, y tienes acceso. Ahora, fíjense lo que dice, ofrezcamos siempre. Dice siempre, no dice solamente los domingos, no solamente cuando te sientas bien, no solamente cuando todo está tranquilo. Dice siempre. No solamente cuando hay abundancia, sino que también cuando hay escasez. En el gozo, pero también en el dolor. Cuando soy aceptado por los demás y cuando soy vituperado por los demás. Porque nuestra alabanza y adoración no depende si
el campamento, la ciudadanía o la gente de afuera me acepte. No depende de mi ciudad permanente de esta tierra, porque no tenemos ciudad permanente en esta tierra. Nuestra alabanza nace del altar. Nuestra alabanza nace porque buscamos lo porvenir. Nuestra alabanza nace no porque nos acepte este campamento donde estamos viviendo. Nuestra alabanza nace de que Dios nos recibió en Cristo. Pero fíjense, Hebreos, la carta de los Hebreos no solamente se queda en los labios. A todo esto, aquí aprovecho de decir algo. Hermano, hermana, tú pudiste haber dejado de beber antes. Ya no bebes. Pudiste haber dejado de agredir. Ya no peleas. Pero también tienes que dejar de decir malas palabras. Decir malas palabras. Porque tus labios son para presentar sacrificio de alabanza. Frutos de labios que confiesen su nombre. Y tu fuente no puede tener agua amarga y agua dulce. ¿Ya? De una misma fuente no sale agua amarga y agua dulce, nos dice Santiago. Pero ahora vamos a las manos. Fíjense, verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La alabanza que agrada a Dios no se queda solamente en la boca. La adoración del pueblo que tiene altar tiene boca y también tiene manos. Manos que hacen bien, manos que ayudan, manos que compartan con los necesitados, manos que sostienen al hermano, manos que pueden respaldar. Claro, fíjate lo que dice el texto. No os olvidéis. ¿Por qué? Porque podemos cantar gloria al Señor y olvidarnos del otro. Uno puede hablar mucho del santuario celestial y olvidarse del hermano que tiene al lado. Dice el texto entonces, Hebreos, no se olviden de hacer el bien, no se olviden de la ayuda mutua, no se olviden del hermano, no se olviden del que sufre, no se olviden del que necesita. A todo esto, no podemos estar siempre jugando el papel del necesitado. ¿Ya? Si tú siempre estás buscando ayuda y no eres del que da ayuda, preocúpate. Pero acá el texto habla sobre no se olviden del que necesita. Porque si el sacrificio termina en la mesa del Señor, entonces no puedo decir, me siento en la mesa con Dios mientras cierro o doy la espalda a mi prójimo que está sentado en la misma mesa con Dios. No se puede decir participo del altar mientras me olvido del hermano. Tampoco puedo decir ofrezco sacrificios de alabanza mientras mis manos están cerradas frente a la necesidad. El sacrificio que agrada a Dios tiene labios que confiesan y manos que comparten. El sacrificio que agrada a Dios tiene labios que confiesan y manos que comparten. Tiene adoración a Dios y tiene ayuda mutua. Tiene alabanza, tiene mesa, tiene confesión, tiene comunión. Fíjense, antes ya habíamos leído los primeros versículos de Hebreos 13, que no se olviden de la hospitalidad, acordados de los presos, acordados de los maltratados, ya lo habíamos visto. Y ahora dice, mira lo que dice,
de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? Porque la Biblia no separa la doctrina de la vida práctica. No separa santuario y casa. No separa altar y mesa. No separa alabanza y ayuda mutua. Somos el pueblo del nuevo pacto. El nuevo pacto no se trata de matar un animal. Tampoco se centra en repetir cada domingo o cada día de reunión, de repetir exactamente la muerte de Cristo por alguna ceremonia. Acuérdense, Cristo ya padeció fuera, ya abrió el acceso. Cristo ya nos santificó mediante su sangre, ya nos hizo aptos para presentarnos delante del Padre por la sola fe en el Hijo. Entonces, si ya hizo todo esto, ¿qué podemos ofrecer como pueblo al Padre? Una vida por medio de Cristo, labios que confiesan su nombre, manos que ayudan y corazones que no olvidan al hermano. Unidad, una iglesia, una comunidad que hace visible la gracia de Dios, la gracia que nos recibió para recibir a otros. Y aquí, hermanos, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué estás confesando con tus labios? ¿Confiesan el nombre de Cristo? ¿O confiesan miedo, amargura, incredulidad? Creo que, y acá fíjense lo que voy a decir, voy a ponerme un poco necio. Creo que de los que estamos acá soy el que más ha estudiado de todo. Tengo 10 años de estudios de psicología. Soy un experto en el área. Tengo 3 años más en el seminario. Y tengo otras cosas más por ahí de otros estudios. Pero esos estudios, si yo los miro y los doy la razón de mi orgullo, yo lo único que hago, me envanezco. Porque lo que nos hace digno delante de Él es la sangre de Cristo que fue derramada por este miserable pecador. No son nuestros años de estudio. Y si miramos nuestros años de estudio y menospreciamos al que no tiene, a la que no tiene, entonces estoy pecando. ¿Ya? Y estoy cayendo en la trampa del enemigo sin darme cuenta. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué estás confesando con tus labios? ¿Confiesas el nombre de Cristo? ¿O confiesas miedo, amargura, incredulidad? ¿Qué haces con tus manos? ¿Haces bien? ¿Ayudas? ¿Compartes? ¿Repartes o retienes? ¿Están cerradas o están abiertas? Hebreos nos dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, pero también dice, de hacer el bien y la ayuda mutua no os olvidéis. Hermanos, tenemos un altar. Es el altar que Dios nos dio. Somos el pueblo que tiene un altar para agradar al Señor. No para presentar sacrificios de animales ya, no para repetir, como dije, la muerte de Cristo, sino que tenemos ese altar para presentar frutos de labios que confiesen el nombre de Cristo. Y una vida que ayuda a otros, que comparte, que se sienta en la mesa con Dios y con el prójimo. Amén. Hermanos, tenemos un altar del cual podemos comer porque somos el pueblo del altar, el pueblo del nuevo pacto. Tenemos un altar que nos permite presentar sacrificios espirituales. Y solamente, ¿quiénes son los que presentan los sacrificios?
son aquellos que hemos sido santificados y perfeccionados por la sangre de Cristo para ser sacerdotes para Dios nuestro Padre. Tenemos ese altar. Boca que confiesa el nombre del Señor, no para decir malas palabras. Manos para ayudar y colaborar, no para retener, sino para abrirlas. Esos somos, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el altar somos el pueblo que tú nos recibiste en tu altar y podemos comer de él y podemos presentar sacrificios, frutos de labios que confiesan el nombre de Cristo. Señor, gracias porque también podemos presentar como sacrificio la ayuda mutua, el colaborar con otros y estar con otros, porque de tales sacrificios te agrada a Dios. Gracias, Señor, por esta verdad, simple verdad. Gracias porque tenemos acceso por medio de Cristo, porque Él nos santificó por su sangre y nos hizo perfectos delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos llegar ante el trono tuyo y podemos presentar nuestras necesidades. Señor, oramos por nuestros enfermos, oramos por José. Gracias te damos por Sarita aquí presente. Señor, oramos por aquel bebé que está saliendo ya del tema de la incubadora. Señor, oramos también porque tú restaures relaciones. Señor, glorifícate en esto. Bendícenos, Padre. Señor, oramos por consuelo de aquella familia que perdió a su ser querido en San Antonio. Señor, muestra tu gloria llevando consuelo y ánimo. Que se comparta más del Evangelio a razón de esa situación. Señor, te presentamos a ti nuestras necesidades. Guárdanos de todo mal, glorifícate en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.